Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al webinario Perspectivas y enfoques sobre géneros y nuevas identidades. Esta actividad forma parte del proyecto COMLAT, una iniciativa de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, de Argentina, la Universidad Bernardo O'Higgins de Chile, la Corporación Universitaria Americana de Colombia y la Universidad de Lima de Perú. El objetivo de este programa internacional es ofrecer líneas de formación, investigación, extensión, vinculación con el medio y transferencia de resultados de las respectivas casas de estudio. Comenzamos esta experiencia con un ciclo de actualización para nuestra gran comunidad educativa. Este primer encuentro sobre el eje géneros e identidad estará a cargo de Luz Canela Suji y Eduardo Leiva Pinto. Luz es relacionista pública, docente investigadora, secretaria de investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Además, es presidenta del capítulo argentino del FISEC, Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación. Eduardo es antropólogo, filósofo, periodista, docente en la Escuela de Periodismo de la Universidad Bernardo O'Higgins, especialización en antropología médica, filosofía política, salud global y planetaria, humanidades en salud. Su presentación se titula Políticas de un gentío raro, una aproximación al concepto modos de vida resistentes. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Damos comienzo a este webinario. Queda entonces la palabra de Luz. Buenos días a todos, todas, todes. Gracias Soledad por la presentación. Gracias Jessica por el hosteo. Para mí es un placer participar de esta actividad con Eduardo. Estoy segura que voy a aprender muchísimo en el transcurso de la mañana. Y es un lujo poder volver a compartir una actividad con la Universidad Bernardo O'Higgins de Chile. Gracias Fernando por estar presente y gracias Raúl también. Voy a compartir pantalla. Ahí, bueno, yo vengo a contarles cuáles son algunas aproximaciones transdisciplinares que estamos haciendo desde un proyecto de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora sobre cuestiones vinculadas a géneros y nuevas identidades. Partimos en 2019 con esta investigación y nos parece importante resaltar como tres ejes principales que fueron contextuales, que dieron lugar precisamente a este proyecto. Por un lado, todo el paquete de legislación en materia de derechos humanos que ha sancionado Argentina en los últimos 15 años, lo cual nos ha posicionado a la vanguardia, no solo a nivel regional, sino también a nivel internacional, en materia de ampliación de derechos para niños, niñas, adolescentes, mujeres y el colectivo LGTBIQ+. Por otro lado, en 2019 se creó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, lo cual posibilitó la ampliación de políticas públicas concretas de ampliación de derechos para estos colectivos. En este sentido, las universidades nacionales también estamos trabajando para construir precisamente derechos en este lugar. Y el tercer pilar que nos parece importante destacar es la organización de los colectivos de mujeres y diversidades que se vienen organizando desde la década del 80, como es el caso de los encuentros ahora plurinacionales de mujeres lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binarias, que de manera sistemática se organizan todos los años en Argentina. El movimiento Ni Una Menos en contra de la violencia machista y de los femicidios, que cumplió 6 años hace poquitos días, y la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, que tuvo su conquista mayor en diciembre de 2020 con la sanción de la Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Esta organización de colectivos de mujeres ha puesto en la agenda pública y mediática las problemáticas vinculadas precisamente a las cuestiones de géneros. Quiero contarles algunas cuestiones vinculadas a nuestra Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Somos la primera universidad fundada en el conurbano bonaerense, hace casi 50 años. El conurbano bonaerense, para quienes no conocen, es el cordón urbano que rodea la ciudad autónoma de Buenos Aires. Habitamos cerca de 10 millones de personas y representamos el 25% de la población total de Argentina.
Como sabrán, los cordones suburbanos son altamente heterogéneos en cuanto a distribución territorial, en cuanto a prácticas culturales, en cuanto a acceso a los distintos recursos, y el conurbano bonaerense sur, que es donde nosotros estamos, no es la excepción. En este sentido, nuestra universidad fue la primera que se fundó en el corazón propio del conurbano, lejos de las ciudades capitales o de las grandes ciudades céntricas, lo cual posibilitó a millones de familias el acceso a la universidad pública gratuita y de calidad. Incluso al día de hoy, nuestros estudiantes y graduados y graduadas son primera generación de universitarios en sus familias, lo cual le sigue dando a nuestra universidad una identidad muy particular y nos da una mirada y una sensibilidad específica con respecto a las problemáticas sociales. Nuestra investigación se llama Enfoques Transdisciplinares en el abordaje de cuestiones de géneros en las ciencias sociales. Es dirigido por Teresa Tsuji, compartimos apellido y compartimos sangre, y estamos trabajando 8 líneas de investigación que estamos interrelacionadas, que estamos trabajando transdisciplinarmente desde distintas disciplinas de las ciencias sociales, que se corresponden precisamente a las carreras que se dictan en nuestra facultad. Estamos parados y paradas en el paradigma de la diversidad, lo cual nos da una mirada feminista y transfeminista en el abordaje de estos fenómenos. Y desde el punto de vista metodológico y epistemológico, adoptamos la nueva teoría estratégica de Rafael Alberto Pérez. El concepto de estrategar para nosotros es fundante y nos permite tener entonces una concepción que es compleja, transdisciplinaria y sistémica al momento de abordar estas problemáticas. Nosotros y nosotras entendemos el concepto de identidad precisamente como un proceso en permanente construcción. Es una construcción que es objetiva y subjetiva y que no puede agotarse obviamente en el dato biológico. Es necesario incorporar y tener en cuenta la pertenencia a un seno familiar, la posibilidad de tener un nombre propio, la pertenencia a una comunidad, esto es, compartir lengua, compartir historia, compartir territorio con aquellas otras personas que hacen precisamente a nuestra comunidad. Esto es lo que nos permite entonces a todos nosotros y nosotras construir una historia propia y considerarnos y constituirnos como seres únicos e irrepetibles. En el caso de Argentina, el derecho a la identidad es un derecho que es un pilar y es fundante del proceso democrático. Junto con el derecho a la vida, fue el segundo derecho que fue mayormente vulnerado durante la última dictadura militar en Argentina, la dictadura cívico-militar que inició en 1976, además del plan sistemático de aniquilación y desaparición de personas, hubo un plan sistemático por parte del Estado terrorista de secuestro y sustitución de identidades de más de 400 niños y niñas, que fueron o bien nacidos en cautiverio o que fueron secuestrados junto con sus padres y madres. En ese sentido, gracias a la tarea incansable de Abuelas de Plaza de Mayo, al día de hoy hemos recuperado la identidad de 130 nietos y nietas. Por eso mismo yo les decía que para Argentina el derecho a la identidad es un derecho fundante y el compromiso que tenemos desde la universidad pública con la defensa de este tipo de derechos es absoluto, precisamente por entenderlo como un derecho central en los procesos democráticos. En este sentido, se sancionó en 2012 la Ley de Identidad de Género en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La Ley de Identidad de Género en Argentina contempla el género, o lo entiende, como la vivencia interna e individual, tal como cada persona la siente, que se puede corresponder o no con el sexo biológico asignado al momento del nacimiento, y que también incluye la vivencia personal del cuerpo. Es una legislación de avanzada porque no requiere ningún tipo de intervención médica, hormonal o quirúrgica para poder generar el cambio de género. Es una garantía primaria y general que garantiza entonces el derecho fundamental y humano en 4 sentidos. Por un lado, el reconocimiento a la identidad tal y como es autopercibida. En segundo lugar, garantiza el desarrollo libre de las personas a partir precisamente de esta percepción de su género. Garantiza el trato digno, lo cual ha tenido que ser legislado para poder ser cumplido, cosa que nos resulta aún al día de hoy llamativa.
y también garantiza poder ser identificados de manera oficial, tanto con el nombre como con la imagen autopercibida. Vale aclarar algunas diferenciaciones que hay entre los conceptos de identidad de género, expresión de género, sexo biológico y orientación sexoafectiva, que muchas veces en las discusiones y incluso a veces en los medios de comunicación y demás, aparece como mezclado y como que es todo lo mismo. Bueno, hay ciertas distinciones que hay que hacer para poder hablar con claridad y con pertinencia con respecto a estos temas. Tanto en nuestra investigación como todo este paquete que nosotros venimos hablando de legislación, está orientado y alineado con los principios de Yogyakarta de 2007, que fueron presentados ante la ONU en Ginebra, que son principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación a la orientación sexual y la identidad de género. El objetivo principal es erradicar cualquier tipo de violencia y discriminación basadas en estos motivos. Por otro lado, también estamos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, especialmente con el Objetivo 5, que propone lograr la igualdad entre los géneros, y el Objetivo número 10, que propone reducir la desigualdad en y entre los países. Desigualdades que se pueden presentar como económicas, políticas, sociales, culturales, pero también sanitarias, como dio cuenta la pandemia del COVID-19. En este sentido, los efectos de la pandemia han sido absolutamente violentos con respecto a la profundización de las brechas de desigualdad y a los lugares en los que han quedado los grupos más vulnerables. Estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, mujeres, ancianos, los pueblos originarios o indígenas y también el colectivo LGTBIQ+. Por eso consideramos que para poder abordar con pertinencia todas estas problemáticas y hacer los análisis que estamos sobre los que estamos intentando trabajar, es necesario incorporar el concepto de interseccionalidad. Según Kimberly Crenshaw, este es un fenómeno por el cual cada individuo sufre opresión u ostenta privilegio en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales, que lejos de ser naturales o biológicas, son siempre construidas y están interrelacionadas. Y hablamos del género, de la etnia, la clase o la orientación sexual. En ese sentido, en Latinoamérica nos parece también importante incorporar el concepto, o el proceso, mejor dicho, de colonialidad por el que han pasado nuestras sociedades, que profundiza en algún sentido esta idea de interseccionalidad de la que estamos hablando. Para nosotros y nosotras, entonces, abordar la diversidad desde el paradigma de los derechos humanos es reconocer el derecho a la igualdad ante la diferencia. Una diferencia que se hace evidente, una diferencia que hoy no podemos negar en nuestras sociedades, no podemos seguir pensando que vivimos en sociedades que son homogéneas, y sobre todo una diferencia que nos interpela. Yo les dije que el marco epistemológico y teórico del cual nosotros partimos es el de la nueva teoría estratégica propuesta por Rafael Alberto Pérez, que fue el fundador del FISEC, del cual formamos parte tanto las dos universidades. Y en este sentido hemos adoptado, a partir del modelo de la nueva teoría estratégica, algunos conceptos propios del modelo sociocomunicacional propuesto por Raúl Herrera Echenique y Raúl Bendezú, a quienes les agradecemos enormemente sus aportes. Y tomamos tres conceptos que nos parecen muy importantes y centrales. El concepto de co-construcción, de co-creación y de coevolución. El sufijo co, precisamente, es lo que da cuenta de esta dimensión intersubjetiva e interactiva que hay entre las conciencias que se vinculan y que se ponen en juego en estos procesos sociocomunicacionales. No podemos pensar en una comunicación que es dada de manera asimétrica o estanca o que es cerrada y pautada por una de las partes, sino precisamente que se da en un proceso que es absolutamente dinámico y que invita precisamente a la colaboración productiva y a una actividad coordinada de co-construcción y de vínculo. Esto es lo que nosotros proponemos también para el trabajo con nuestros sujetos objetos de estudio. Dijimos también que a partir de la nueva teoría estratégica se desprende el concepto de estrategar, que es una forma de poner en verbo precisamente la estrategia, y que tiene implícitos algunos conceptos como la transdisciplinariedad, la complejidad y la visión sistémica.
La complejidad, el paradigma de la complejidad se opone precisamente al paradigma de la simplicidad. La complejidad nos propone una mirada que es inclusiva, que asume la incertidumbre precisamente de no poder conocerlo todo, la inconmensurabilidad de aquello que queremos conocer. Es incompleto, pues no se acaba nunca, nunca se puede dar por terminada o por cerrada. Es articulatoria, porque integra distintos campos de conocimiento, pero también integra al sujeto y al objeto de este proceso de conocimiento. Es interdisciplinaria porque sabe que una única disciplina no puede alcanzar precisamente para poder generar los conocimientos y explicar los fenómenos en los distintos niveles, y que es necesario utilizar la totalidad, dice, de las potencias humanas para este conocimiento. Y también es dialógica porque relaciona y pone en vínculo términos que muchas veces son contradictorios. Por su parte, el concepto de transdisciplinariedad, que no es lo mismo que transdisciplina, porque no hablamos precisamente de una disciplina, sino de una forma de abordaje de estos procesos y de estos procesos de conocimiento, nos pone en relación con la idea de los sistemas complejos. Todos los fenómenos que nosotros queremos abordar y sobre los cuales trabajamos, incluso desde los que trabajamos, se tratan de sistemas complejos con distintos niveles de realidad, que no pueden explicarse desde una única variable. Es por esto que admite todo tipo de saberes que son científicos y saberes que no. Incluye las artes, incluye aquellos saberes que están vinculados con conocimientos ancestrales o con conocimientos que no son necesariamente ni científicos ni occidentales. En este sentido, está muy en línea con la propuesta de Boaventura de Sousa Santos, cuando propone una mirada distinta a partir de las epistemologías del sur. Y también otro de los conceptos que nos parece centrales es el concepto de interdependencia entre el sujeto-objeto por conocer y los investigadores o investigadoras. En este sentido, esta interdependencia genera que en este vínculo de construcción de conocimiento, tanto el sujeto-objeto se vea modificado por el contacto precisamente con los investigadores y las investigadoras, al mismo tiempo que los investigadores y las investigadoras nos vemos modificados en este vínculo que es dinámico. La transdisciplinariedad se rige por 3 leyes. La primera plantea que las leyes de un determinado nivel de realidad no son autosuficientes, no alcanzan para describir la totalidad de los fenómenos que suceden en ese nivel. La segunda plantea que toda teoría es necesariamente transitoria, porque inevitablemente se lleva al descubrimiento de otros niveles de contradicción que se encuentran en otros niveles de realidad. Y la última de las leyes, que nos parece muy interesante, plantea que solo por lo que no está es posible que esté lo que está. En este sentido, en las ciencias sociales, precisamente lo que nos motiva, lo que nos mueve a investigar, a construir datos y a generar distintas intervenciones, es la falta, es la carencia, es aquello que nos está faltando en las sociedades o es aquello que queremos modificar, lo que nos empuja todos los días a seguir trabajando. Por eso consideramos que para abordar un concepto que es tan escurridizo y tan dinámico como el concepto de género, es necesario abordarlo precisamente desde esta mirada que es transdisciplinar, compleja y entenderlo como una cuestión sistémica. Según Judith Butler, el género es una complejidad cuya totalidad se posterga de manera permanente y nunca aparece completa en una determinada coyuntura en el tiempo. Lo que hoy creemos que son etiquetas o que son conceptos cerrados y definitivos, cuando hablamos de cuestiones de género sabemos que mañana mismo, y no es una exageración, mañana pueden ser modificados y pueden cambiar, lo cual requiere estar en permanente contacto y permanente reflexión sobre esto que estamos pensando. Precisamente, al ser el género una construcción social, debemos entender que se reproduce a través de normas, costumbres, valores y prácticas que son tácitas y que las hemos adoptado desde nuestro nacimiento a través del lenguaje y la cultura. Es desde estas distintas disciplinas, entonces, que podremos reflexionar, deconstruir ciertas ideas que tenemos a partir del género y entonces poder pensar en sociedades que sean más libres. Para finalizar, queríamos contarles que con nosotras y nosotros al momento de asumir esta investigación decidimos dejar de lado de alguna manera algunos conceptos que estaban muy asociados a las cuestiones de género que tenían que ver con las violencias,
las desigualdades, la falta de acceso, la transfobia, la homofobia, los femicidios, y decidimos poner el foco, echar luz precisamente sobre algunos conceptos como oportunidad, igualdad, libertad, autoestima, aceptación, derechos, trato digno. Nuestra propuesta es absolutamente, nuestra mirada, perdón, es absolutamente propositiva, y en este sentido tomamos el legado de lo que Rafael en su momento nos propuso, y es apostar a la construcción de futuribles que garanticen un mejor vivir para nuestras sociedades. En ese sentido, es un poco lo que estamos haciendo desde la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, articulando distintos espacios de investigación con algunas políticas institucionales y vinculándonos directamente con nuestra comunidad a fin de poder construir una sociedad más libre, más justa y más igualitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz. Aprovechamos para invitarlas a compartir sus consultas, sus preguntas, que luego de la exposición haremos a nuestros especialistas. Ahora es momento de escuchar a Eduardo y su presentación que se titula Políticas de un gentío raro, una aproximación al concepto modos de vida resistentes. Eduardo. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias, Soledad. Saludo también a Luz y a Jessica, que nos permite estar en vivo. Saludo también a todas y a todos los presentes. Saludo también a las universidades integrantes, que también están aquí presentes, sus representantes, ¿no? De las universidades integrantes de este proyecto COMLAT. Voy a compartir pantalla, si me permiten. Un segundo, que tengo que abrirlo primero. Está un poco lento mi compu. Ahora sí. Ahí estamos. Les comento de entrada que lo que les voy a presentar muy rápidamente es un trabajo de carácter etnográfico, biográfico, respecto de Claudia Rodríguez, una activista travesti, transexual, poeta, trabajadora social chilena. Agradezco desde ya la disposición, ¿no?, de Claudia Rodríguez en cuanto a las conversaciones que sostuvimos por bastantes años. No es una investigación que ha sido de corta data, digamos. Me ha demandado al menos, o hemos construido esta historia ya hace 5 años, en conversaciones que van y vienen, que, en fin, en distintos lugares de Santiago, acompañando sus trazos por la ciudad y en distintas actividades donde ella incide, participa. Por tanto, iré realizando algunos comentarios respecto a algunas exposiciones o ponencias que Claudia ofrece. Una pequeña introducción. En este texto acompaña, o esta presentación, acompaña el trayecto de una aventura vital, los tránsitos de un cuerpo y sentidos de suyo particulares, liminales, un cuerpo y sentidos travesti. El cuerpo de Lola Puñales, figura que nos permite acercarnos a un sujeto, a una identidad difícil de asir, de gestionar o administrar por los sistemas de circulación y regulación. Con Lola Puñales se intentará caracterizar aquello que podría ser denominado como modos de vidas resistentes, incorporando a modo de tropo articulador el concepto de gentío raro. Al distinguir entre sociedades soberanas y sociedades disciplinarias, Foucault ya había dado cuenta de una transformación en los modos de administrar el poder, unas sobre la muerte y su ritualización, las otras que despliegan un sinnúmero de mecanismos y estrategias para el cálculo de la vida en términos de población, salud o interés nacional. Sumado a ello, es en este preciso momento cuando ingresa al campo léxico una nueva distinción, hetero y homosexual. Monique Wittin describirá la heterosexualidad
como un régimen político, es decir, un modo de entender, organizar y organizar el mundo que realiza una gestión de la vida, una administración muy precisa de los cuerpos, esto es, como parte integrante de la biopolítica y en específico adquiriendo la calidad de tecnología biopolítica. En razón de ello, estimo que en el capitalismo contemporáneo, la sexopolítica es una de las formas más extendidas de la acción biopolítica. Con ella, el sexo se integra a los cálculos del poder, haciendo los discursos sobre la sexualidad y de las tecnologías de normalización de las identidades sexuales un agente de control sobre la vida. Así, y ante la caracterización presentada por Whiting, resulta pertinente formularse la pregunta: ¿qué entender por modos de vida resistentes? ¿Resistente a qué y cómo? En nuestra investigación, y para intentar responder a estas preguntas, se tuvo siempre en vista una serie de entrevistas semiestructuradas realizadas a la activista travesti, transexual, trabajadora social y poeta Claudia Rodríguez, Lola Puñales. A su vez, es mi propósito relevar la experiencia como un campo de conocimientos que va más allá de una fenomenología situada en un espacio y tiempo personal, proponiendo valorar su dimensión social y hermenéutica. La filosofía ha minorizado la experiencia, desplazándola fuera del campo de la realización, escindiendo sujeto y vida, despojándolo de este modo de su condición de invención. O dicho de otro modo, al sujeto contemporáneo le ha sido expropiada su experiencia. La construcción del conocimiento desde el paradigma moderno se ha transformado en una especie de segunda naturaleza para el ser humano, dificultando con ello la aparición o presencia de otras lógicas de sentido que desde la experiencia en sí, que permitan indagar en la experiencia individual y colectiva desde la experiencia en sí, entendida no como una etapa disminuida en el itinerario de la elaboración del conocimiento, sino como un mecanismo expuesto, evidenciado. Nombre, verbo, sujeto y predicado. Aquí tenemos a Lola. Mi nombre es Puñales, pero me dicen Lola, Lola Puñales. Y lo que se establece en esta declaración es toda una existencia conjugada millones de veces. Soy Lola Puñales, tengo entre 40 y 50 años y soy una monstrua. Vieja, perjudicial, ignorante, poco cariñosa, inmoral, sediciosa, anarquista, morosa, masoquista, feminista, radical, infecciosa, terrorista, pecadora, teñida y resentida. Aquí estoy yo, la Puñales. Nosotras las transgéneras y transexuales, las travestis cuando nos politizamos, es decir, cuando tomamos conciencia de nuestro lugar en la historia, concebimos la identidad como un cuenco vacío que ha de ser llenado por la hegemonía de turno. Un día podemos llamarnos Lady Godiva, o Gaga, o Rapunzel, otro día ser Marta, la número 1, o la Quintrala, y terminar la semana siendo Mal Butterfly o la Momia. Cada uno de los nombres que momentáneamente llevamos nos establece como sujetas que cargamos implícitamente con un verbo, un sujeto y un predicado. Lola. Iniciamos este texto con la presentación que Lola Puñales realiza de sí misma, presentación que intenta ser certera en cuanto a su posición política, entregando a su vez ciertas claves que permitirán comprender su argumentación en relación al devenir minoritario o resistente, como contrapartida de una posición mayoritaria o normalizada. Adicional a ello, la descripción que Lola formula está cargada de acción, de concreción, de experiencia vital y verificable, que hace afirmación de sí misma, de sus contextos y adscripciones, impidiendo con ello la reducción de la experiencia a un mero acontecer personal, trascendiendo. Nuevamente Lola. Sexopolítica. A la edad de 6 años ingresé a la escuela y todo cambió. En el colegio había que usar uniforme. La mamá había ahorrado para que yo lo tuviera. Yo había visto que el disfraz que usaban las niñas era otro y yo quería ese. En la tienda insistía en probarme el uniforme de las niñas y el delantal de cuadritos azules. Y mi madre me decía, ese no es para ti, este es para ti. Y me probaban unos pantalones y yo lloraba y reclamaba. Fue tanto mi pataleta que mi mamá me tomó de los hombros, me morrió y me dijo, tú eres niñita, tú no eres niñita, eres niñito. Y ahí, presionada, maltratada, comencé a comprender
que había diferencias. Me hicieron darme cuenta de que tenía un cuerpo y de que ese cuerpo podía generar conflictos, y comenzó a ser muy tenso para mí cuando otros me lo hicieron saber. Y eso fue de manera cruel en el colegio. Mi cuerpo no correspondía a ningún modelo. Era como si ninguno de mis órganos estuviera destinado a su función. No sabía que no sabía leer ni escribir hasta que me gritaron maricón. El concepto de gubernamentalidad le permitirá a Foucault entender la relación entre los discursos, las instituciones y los sujetos a través de una biopolítica comprendida como tecnologías políticas de la vida dirigidas al control de los sujetos y de la población. La biopolítica en las sociedades se ejerce según dos modalidades. La primera es la disciplina que individualiza e incita a la formación de fuerzas útiles destinadas a una actividad de producción. La segunda consiste en el despliegue de mecanismos, técnicas y estrategias tendientes a viabilizar el poder regulador sobre la sociedad y su población. Un conjunto orgánico, institucional centrado en la disciplina del cuerpo, un conjunto biológico y estatal dirigido a la bioregulación del Estado, y un marco de regulación y modelamiento de la conducta que funciona también fuera del Estado a través de mecanismos securitarios y dispositivos preferentemente económicos. Por otra parte, la noción de sexopolítica tiene en Foucault su punto de partida cuestionando su concepción de la política según la cual el biopoder solo produce disciplinas de normalización y determina formas de subjetivación. Aquí proponemos que quizás podamos comprender los cuerpos y las identidades de los, comillas, anormales como potencias políticas y no simplemente como efectos de los discursos sobre el sexo. En relación a ello, son particularmente interesantes estas experiencias iniciales de Lola Puñales, relatando ciertas acciones de normalización impuestas en su infancia. La normalización en este caso actúa como un acto reflejo ante la manifestación de la disconformidad, o al menos ante el desagrado, por la imposición del comportamiento y vestimenta adecuada para una identidad sexual. La violencia que Lola comenta no será excepcional. Ante la exposición de su cuerpo y sus reflexiones disidentes, la violencia concurrirá como una advertencia de lo que podría venir, maltratos mayores, vejaciones, violación, muerte, transfobia. Ahora bien, lo comentado por Lola también nos permite precisar los alcances de la sexopolítica, no pudiendo limitarse solo a la regulación de los procesos biológicos que atañen a la población ni a las condiciones de reproducción de la vida. El cuerpo normal, anormal, es la consecuencia de una división minuciosa del trabajo de la carne, según la cual cada órgano es definido por su función. Toda sexualidad implica siempre, estimo, una territorialización precisa de cada componente corporal. De este modo, la reflexión en torno al par hetero-homosexual asegura el vínculo estructural entre la producción de la identidad de género y la producción de ciertos órganos en una función bastante definida. Órganos para la producción, para la reproducción, la nutrición, el desecho, en fin. Así el sexo se convierte en un objeto central de la política. Lola comprenderá tempranamente que todos los cuerpos viven violencia, de distinto tipo. El cuerpo de Lola Puñales politiza un tipo específico de violencia, aquel que se activa conforme la resistencia permanente a los dispositivos y estrategias de normalización de las identidades sexuales. En esos términos, mucho de aquello que llamamos vida puede que solo sea violencia en sus distintas graduaciones. Lo que las violencias hacen saber a Lola no es más que la vergüenza y la estigmatización asociada a un cuerpo discordante. Lola toma conciencia de su ser abyecto respecto del orden social, pudiendo iniciar, por tanto, procesos de análisis de su realidad y contexto, lo que le permitirá politizar sus reflexiones. Lola. La segunda vez que me puse silicona en los senos, hablé con la misma opereta que me la puso la primera vez, la Dolores. Antes, me había inyectado en cada seno medio litro de un producto espeso traído del norte, unos 15 pinchazos a 5 centímetros debajo del pezón gordito, abultados de bombas de hormonas, tragadas insistentemente por una chorrera de años. La Dolores se había hecho el cuerpo a sí misma. Después descubrirías por qué el nombre, y es que el ritual de la entrada del aceite espeso en la carne era tan insufrible y grotesco como un sacrificio antiguo, como cuando nos quemaban por brujas, omeicas, curanderas. Su mano en la piel y su voz dura en el proceso diciéndome: tenéis buena base, vaya a quedar con unas buenas tetas. Si soy travesti de verdad tenéis que aguantar. Son las marcas del paso de lo que no se es a lo que uno es realmente.
El dolor de la entrada de la aguja en la piel, esa aguja gruesa usada para inyectar a los caballos. Vamos a ver, ahí está. El dolor de la entrada de la aguja en la piel, esa aguja gruesa usada para inyectar a los caballos, y el sonido que perfora la carne, todos esos detalles te hacen recordar a la Dolores, con ese nombre y con ese sentimiento de ardor y angustia, como si recordaras una violación. Con el tiempo niegas lo que pasó, apartas los detalles y haces como que te olvidas, pero nunca logras dejarlo atrás. Si eres una verdadera travesti, vuelves a la Dolores. Después de la segunda postura, hubo 5 veces más en las que me volví a encontrar con ella. Después de un tiempo acabamos siendo amigas, porque la recomendé a otras amigas, como se hace cuando un maestro carpintero te hace un buen trabajo. Los comentarios de Puñales y los detalles de la gestión transformativa resultan claves para comprender las posibilidades que se desplegaron a partir de la invención de los cuerpos de los anormales. Con las nuevas tecnologías médicas y jurídicas de Money, los transexuales o los niños intersexuales, niñas intersexuales, operados al nacer o tratados durante la pubertad, se convertirán en minorías construidas como normales, en beneficio de la regulación normativa del cuerpo, de la masa straight, hetero o recta. Esta multiplicidad de los anormales es la potencia que la sexopolítica intenta regular a través de los dispositivos y estrategias diseñadas para la gestión de los cuerpos. He comprobado la hipótesis, Lola, de que la línea negra sobre el rubio 11.1 de tintura para el pelo color europeo me delata indiscutiblemente ante el agudo ojo del cliente chileno. Los ojos, al caminar despreocupadamente por el centro de Santiago, los jóvenes, perdón, al caminar despreocupadamente por el centro de Santiago, hacen gestos desaprobando la seducción que ejerzo sobre ellos, porque la línea de mis raíces significa más que la línea de mis insubordinaciones, es la línea de sus propios deseos. También son sus ganas de traspasar mis líneas, de juguetear con las líneas de mi cuerpo. Si ello no es político, díganme, ¿qué si lo es? Ser travesti es ser muñeca para los hombres que odian las mujeres. Puñales expone una descripción de un mirar burlesco y un deseo de sometimiento. Lo político de Puñales se sentará entonces como transgresión, como subversión al deseo normalizado a partir de la atención que gesta un cuerpo, su cuerpo intervenido, que irrumpe en el escenario normalizado de cuerpos para el deseo. Ahora bien, la línea es feble. Tan pronto se constituye ese cuerpo anormal en objeto de deseo, tan pronto como se lo administrará haciendo el objeto de deseo por y para el capital. Desde los años 50, asistimos a la producción y circulación de gran velocidad de flujos de silicona, flujos de hormonas, flujos de técnicas quirúrgicas, flujo textual, en definitiva, flujo de los disciplinamientos. Por supuesto, no todo circula de manera constante y además no todos los cuerpos obtienen los mismos beneficios de esta circulación. Vivimos un cuerpo en tránsito gracias a un cortar y pegar que ha hecho el sistema en nosotras. Lola, no sabemos qué pasa con la cantidad de hormonas que nos metemos en el cuerpo, porque la intención y necesidad finalmente es parte del centro. Nos han hecho heterosexuales y al hacerlo han controlado todo nuestro decir subversivo. Nos hicieron blandas. No veo que las operadas en Chile seamos sujetas que hayamos conquistado algo. Nos invisibilizamos. Queremos pasar piola. Que nadie sospeche que fuimos otros. Vemos que las minas se operan, intentan casarse, pero cuando se descubre la verdad queda la cagada. Y te quedas sola. Nuestra historia está repleta de cuerpos de mujeres travestis que murieron sin haber escrito ni una carta de amor. Entonces, con Puñales, señalamos que la normalización contemporánea del cuerpo se basa en esta circulación diferenciada de flujos de sexualización. La sexopolítica beneficiará a ciertos cuerpos en detrimento de otros. Los otros cuerpos, los que no gozarán de las garantías que ofrece el capital, pugnarán por alcanzar normalizando su decir y actuar. La política de Puñales consistirá precisamente en resistir la normalización a partir de la expresión permanente de su anormalidad intervenida. Deviene monstrua en la medida que su cuerpo, óptimo para realizar procedimientos quirúrgicos y hormonales, transgrede el contrato tácito del silencio. Su declaración evidencia las tecnologías específicas del poder que actúan en el ámbito de la sexualidad, transparentando sus prácticas de subjetivación. Gentío raro. El género ha pasado de ser una noción al servicio de una política de reproducción de la vida sexual a ser el signo de un gentío raro. El género no es el efecto de un sistema cerrado de poder ni una idea que actúa sobre la materia pasiva,
sino el nombre del conjunto de dispositivos sexopolíticos, desde la medicina, representaciones pornográficas, pasando por las instituciones familiares, en fin, que van a ser objeto de reapropiación por disidencias sexuales. El cuerpo no es un dato pasivo sobre el cual actúa el biopoder, sino más bien una potencia misma que hace posible la incorporación de los géneros. La sexopolítica no es solo un lugar de poder, sino sobre todo el espacio de una creación donde se suceden y yuxtaponen los movimientos feministas, homosexuales, transexuales, intersexuales, transgénero, chicanas, postcoloniales. Las diversidades sexuales se convierten en gentío. El monstruo sexual, que tiene por nombre multitud, se vuelve raro. El cuerpo del gentío raro aparece en el centro de lo que podríamos llamar, para retomar la expresión de Deleuze y Guattari, un trabajo de desterritorialización de la heterosexualidad. Salirse de ese campo, dejar de habitar ese encierro. El hecho de que existan tecnologías precisas de producción de cuerpos normales o de normalización de los géneros no conlleva a un detrimento ni a una imposibilidad de la acción política. Y dado que el gentío raro lleva en sí mismo como fracaso residuo la historia de las tecnologías de normalización de los cuerpos, tiene también la posibilidad de intervenir en los dispositivos biotecnológicos de producción de subjetividad sexual. Entonces, deslegitimación del cuerpo, identidades estratégicas, reconversión de las tecnologías del cuerpo y desontologización del sujeto de la política sexual son algunas de las estrategias políticas propuestas por el gentío trans, travesti, torta, drag, king, mujeres barbudas, discapacitados cyborg, en fin, raro. Delegitimar el cuerpo. Nos hacen cuerpos imposibles de amor, Lola Puñales. La lectura que yo hago respecto del cortar y pegar en nuestros cuerpos es que justamente la sociedad construye cuerpos sin la posibilidad de hablar del deseo o el placer. Nuestros cuerpos, sin órganos, son cuerpos castrados de la posibilidad de preguntarse, ¿era lo que yo esperaba? ¿Soy quien soñé ser? No, pues, nadie se lo pregunta. También pasa que cuando hay un mino que te adora y se cuestiona tanto el estar contigo, tú te das cuenta que ese mino está tan castrado como nosotras, está tan cortado y pegado en su mente como nosotras. Puñales. El cuerpo no es suficiente para desatender las tecnologías de poder que sobre él se asientan, siendo necesarias acciones que trasciendan sus limitaciones, reconozcan sus castraciones y promuevan subjetividades que transgredan los marcos de la normalización. Identificaciones estratégicas. Nominaciones como las de maricones, tortas o camiones se han convertido en lugares de producción de subjetividades que resisten a la normalización, que desconfían del poder totalitario de la universalización. Influidas por la crítica postcolonial, las teorías queer de los años 90 han utilizado enormes recursos políticos en la identificación gueto, identificaciones que irán a tomar un nuevo valor político. A aquellos que agitan la amenaza de la guetización, los movimientos y las teorías queer responden con estrategias a la vez hiperidentitarias y posidentitarias. Hacen un uso radical de los recursos políticos, de la producción performativa de las entidades desviadas. El gentío raro hará derivar su capacidad para utilizar sus posesiones de sujetos abyectos para hacer de ellos lugares en parte de resistencia y fundamentalmente de posibilidad existencial, contrariando la historia blanca, colonial y hetero del humano. Lo que la sexopolítica había configurado ahora es reapropiado de manera exuberante por los cuerpos y subjetividades disidentes, resistentes. Se recalifica en sus categorías monolíticas, se le dota de contenido y discursividad y establece el principio de la movilidad permanente como respuesta a las identidades perennes. Reconversión de las tecnologías del cuerpo. Los cuerpos del gentío raro son también reapropiaciones y reconversiones en los discursos de la medicina anatómica y de la pornografía, entre otros dispositivos, que han construido el cuerpo hétero y el cuerpo desviado moderno. El gentío raro no tiene que ver con el tercer sexo o un más allá de los géneros. Se dedica a la apropiación de las disciplinas de los saberes poderes sobre los sexos, a la rearticulación de la reconversión de las tecnologías sociopolíticas concretas de producción de los cuerpos normales y desviados. La política del gentío raro no se basa en una identidad natural, hombre-mujer, ni en una definición basada en las prácticas, homo-hetero, sino en la multiplicidad de cuerpos que se alzan contra los regímenes que les construyen como permitidos o no permitidos, viables o inviables, normales o anormales. Lo que está en juego es cómo resistir o cómo reconvertir las formas de subjetivación sexopolíticas. Esta reapropiación de los discursos de producción, saber-poder sobre el cuerpo es una conmoción epistemológica.
La historia de los movimientos políticos sexuales postmoneístas es la historia de esta creación de las condiciones de un ejercicio total de la enunciación, la historia de un vuelco de la fuerza performativa de los discursos y de una reapropiación de las tecnologías sexopolíticas de producción de los cuerpos de los anormales. La toma de la palabra por las diversidades raras es un acontecimiento no tanto postmoderno como posthumano, una transformación en la producción y en la circulación de los discursos en las instituciones modernas y una mutación de los cuerpos. Desontologización del sujeto de la sexopolítica, de la política sexual. Puñales. El elemento revolucionario de lo trans hoy estaría en convertirse en una sujeta crítica y no solamente de mercado. Hemos estado marcadas por el tema económico y por la transacción. No hay que buscar hablar desde el centro. La periferia debe nombrar la periferia. Una de las críticas que le puedo hacer a cualquier organización en este momento, sea gay, lésbica o trans, es que sus reivindicaciones se dirigen a ser parte de un sistema clasista que se conforma por opresores oprimidos. ¡Qué falta de profundidad crítica! No intentan constituirse en una agencia. No intentan constituirse en una agencia de otro tipo, de empoderamiento, una que no corresponda al mercado, a la hegemonía heterosexual. Generalmente hablamos de lo víctima que somos y todavía después de tantos años de organización no hemos logrado poner en discusión las formas de familia, la iglesia, la producción, reproducción de obreros, el poder, el capital, las muertes por odio y tantos otros temas del presente. Aprendí del feminismo que hay que poner el cuerpo. ¿Qué quieren del cuerpo travesti? ¿Qué quieren que les diga? En los años 90, en una nueva generación surgida de los propios movimientos identitarios, comenzó a redefinir la lucha y los límites del sujeto político feminista y homosexual. En el plano teórico, esta ruptura tomó inicialmente la forma de un retorno crítico sobre los feminismos, realizado por lesbianas y posfeministas estadounidenses y otras, reivindicando un movimiento posfeminista o queer. Teresa de Laurentiis, Donna Haraway, Judith Butler, Judith Halberstam, en Estados Unidos lesbianas chicanas como Gloria Anzaldúa o feministas afro como Barbara Smith van a criticar la naturalización de la noción de feminidad que inicialmente había sido fuente o cohesión del sujeto del feminismo. Se había iniciado la crítica radical del sujeto unitario del feminismo colonial, blanco, emanado de la clase media alta y desexualizado. El gentío raro es el resultado de una confrontación reflexiva del feminismo. En cuanto a los movimientos de liberación gay y lesbiana, dado que su objeto es la obtención, por regla general, ¿no?, de la igualdad de derechos y que para ello se basa en concepciones fijas de la identidad sexual, contribuyen a la normalización y a la integración de gays y lesbianas en la cultura heterosexual dominante, lo que favorece las políticas pro familia, tales como reivindicación de derecho al matrimonio, la adopción o la transmisión del patrimonio. Puñales es crítica de ello. Puñales es una voz que cuestiona la validez de la noción de la identidad sexual como único fundamento de la acción política. Para ello, contra ello, propone una proliferación de diferencias, de clase, etnia, edad, de prácticas sexuales, no normativas, etc. Hay aquí una propuesta para hablar desde ese cuerpo encarnado, ese lugar específico, dejar de pensar en universalizaciones para figurar desde su ontología. La noción medicalizada de homosexualidad que data del siglo XIX, que define la identidad de las prácticas sexuales, es abandonada, por las prácticas sexuales, es abandonada en favor de una definición política y estratégica de las identidades raras. La homosexualidad, también controlada y producida por las ciencias sexuales del siglo XIX, ha explotado. Se ha visto desbordada por una multitud de malos sujetos raros. Desde mi perspectiva, Lola, el deseo es lo único que nos une a la Tierra. Si no tuviéramos deseo, seríamos ángeles, seríamos solo narración. En las fotos de los arcángeles todos miran al cielo, en una suerte de conquista del éxtasis. Así quisiera ser yo, fascinada, recordando todo lo que he sido, todo lo que me ha pasado, todas las luchas en este devenir monstrua, sujeta animala anticapitalista. Ante la pregunta, ¿qué entender por modo de vida resistente? Y la política del gentío raro emerge como una posición crítica respecto a los efectos normalizadores y disciplinarios de toda formación identitaria. La noción del gentío raro se opone a la de diferencia sexual. No hay diferencia sexual, sino una multitud de diferencias, una transversalidad de las relaciones de poder,
una multiplicidad de las potencias de vida. Estas diferencias no son identificables dado que están fuera de todo canon de representación tradicional, emergiendo como monstruosas. Esta potencia política de la monstruosidad pone en cuestión no solo los regímenes de representación política, sino también los sistemas de producción del saber científico. En este sentido, las políticas del gentío raro se oponen tanto a las instituciones políticamente tradicionales que representan como soberanas y universalmente representativas, como a las epistemologías sexopolíticas heterocentradas que dominan la producción de la ciencia. No se nos gobierna contra la sexualidad, sino que a través de ella. La pregunta que surge es, por tanto, ¿cómo se nos gobierna mediante la construcción de la sexualidad y, a continuación, cómo desgobernarnos? Para tal propósito, importará menos realizar un catálogo histórico de los comportamientos sexuales y sus transformaciones semánticas y más entender el modo en que estos responden a cambios pragmáticos, esto es, a desplazamientos de la manera de gobernar las personas. En consecuencia, es tarea imprescindible realizar una historia de la racionalidad y la conformación de los saberes y subjetividades que han construido la racionalidad sexológica. La política del gentío raro basará su estrategia crítica del presente poniendo en cuestionamiento la conformación de racionalidad sexológica y sus lógicas binarias. La política del gentío raro coordina y teje una amplia red de voces propias que exponen la capacidad inventiva de los gobernados, la resistencia a las multitudes eróticas, a la normalización, resaltando y promoviendo procesos de toma de conciencia respecto a los efectos normalizadores y disciplinarios. Voces como la de Claudia Rodríguez, Lola Puñales, permiten hacer patente la tensión entre el gobierno de las conductas y la resistencia de los actores, y observar con mayor claridad la relación entre subjetivación y sujeción. La filosofía, finalmente, tiene la tarea de examinar sus categorías de la experiencia y replantear sus términos como instrumental coadyuvante en la reflexión filosófica, junto con abordar las implicancias del método. La recuperación de la experiencia podría permitir al ser humano elaborar un saber de sí que reconozca la complejidad del proceso de subjetivación que se da a partir de dicha experiencia. Estas experiencias de sí pudieran llegar a constituirse en el punto de arranque de una filosofía de los modos de vida, que hace afirmación de sí mismo más que del sujeto y que al ampliar la carga argumentativa de la experiencia sitúa al devenir minoritario del gentío raro con un arraigo mayor que la que ofrecen las posiciones mayoritarias o normalizadas. Esta conexión entre experiencia y proceso de subjetivación es mediada en parte por el lenguaje, permitiendo a su vez salir de la dimensión individual de la experiencia y transitar hacia la condición colectiva de la misma, junto con una dimensión histórica de su existencia. Claudia Rodríguez, al verbalizar su historia, su vida en voz de Lola Puñales, lo que hace es permitirnos ser otro, descentrarnos y situarnos en el derrotero argumentativo que Lola formula respecto de una hora compartido. Ese quiebre epistemológico permite conectar la teorización filosófica de la experiencia con la dimensión antropológica del sujeto, como quien produce el sentido de lo social a partir de la experiencia. Finalmente, y a partir de lo que ilumina el octubre 2020 chileno, un último aspecto a considerar es el plano de la acción de los sujetos inmersos en una comunidad como engarce entre lo privado y lo político, donde lo político y lo ético se encuentran en el cruce propio de la acción. La comunidad no debe ser considerada como una entidad que protege al sujeto clausurándolo de un colectivo, vale decir, anulando o intercambiando una identidad por otra, sino como un campo en el que el ser humano entra en contacto con otro y ofrece ayuda, se dispone para otro. El concepto de comunidad permite rescatar el valor del tejido vincular que implicaría el habitar con otros. La comunidad es el ser mismo en la relación. Las ollas comunes o comedores barriales que se han multiplicado a consecuencia de la pandemia nos hablan precisamente del sentido más profundo de la humanidad, la capacidad de cooperar, de ser en el otro, con el otro. Por ello, al intentar describir la política del gentío raro como aquel conjunto de acciones y relaciones estratégicas que tendrían el mérito de ofrecer un espacio de articulación, impulso, protección y creación de las diversas subjetividades que conforman la racionalidad sexológica, a la pluralidad de las culturas eróticas, a las culturas de resistencia y a las experiencias vividas de los dominados, se proponía sostener la afirmación que estaríamos ante la gestación de una respuesta de carácter afirmativa a los efectos de los sistemas de gubernamentalidad en nuestras sexualidades. Ante las ponencias productivas de sexualidades regladas que impone el biopoder, se presentan propuestas resistentes, aunque no solo resistentes, sobre todo generativas, ponencias productivas de orden disruptivo, siempre informes,
difíciles de asir, inhackeables, siempre en movimiento. Lola. Escuchemos a Lola. No se escucha. No se está escuchando. Perdón, Eduardo, si podemos... ¿Se escucha? Que no sé hablar, y hablan por mí en mi contra, porque según ellos es culpa mía ser tonta como soy, pero mienten, es su torcida forma de ver el mundo lo que me hunde, lo que me humilla, lo que me enferma y debilita. Mienten cuando hablan del pueblo, del hambre y del frío, negando a las travestis. Cuando hablan, siempre hablan a su favor, para su beneficio. Ellos nunca pierden, ellos siempre recuperan. Mienten cuando nunca imaginan que una travesti como yo luche, resista y sobreviva. Ser travesti es maquillarse la cara mientras llega la noche en diferentes espejos. Atreverse a usar colores fuertes para salir a la calle con frío, para que me digan Susi, y caminar por Vicuña y bailar y tomar un copetito mientras pasa la hora, y encontrarme a ratos con la esta y con la otra y conversar con los hombres que se creen hombres para lamerlos un rato y emborracharme. Y ensuciarme de droga y aunque me duela la muela, masticar un chicle con sabor a mora y pensar en el que se fue con mi plata y enfermarme de rabia y perder la memoria y volver al departamento a pagar las cuentas y comprar más maquillaje para tapar la pena de llevar a cuesta este misterio. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Luz. Qué potentes, tan interesantes las exposiciones que hemos visto. Abrimos ahora momento de consultas, comentarios y preguntas para nuestros expositores, expositoras. Tenemos una consulta que nos llega. Luz, pregunta Oscar. ¿Podrías desarrollar la diferencia entre transdisciplina y transdisciplinariedad? Sí, por supuesto. Bueno, primero, súper interesante, Eduardo, me encanta. Te felicito por el trabajo y es un poco lo que voy a empezar a trabajar en mi tema de tesis de maestría, así que estaremos en contacto. Bueno, le contesto a Oscar. Genial. El concepto de transdisciplina es pensar pensarlo como si fuera una disciplina con ciertas particularidades y ciertas características. La idea de transdisciplinariedad habla precisamente de este flujo que atraviesa todas las disciplinas y que permite entonces generar este flujo de información y este contacto entre distintas disciplinas que van abonando y aportando conceptos distintos unos a otros. Se diferencia el concepto de transdisciplinariedad de la idea de unidisciplinariedad, de multidisciplinariedad, en la cual hay distintas disciplinas que van abordando desde sus saberes específicos un mismo objeto de estudio. La transdisciplina rompe la lógica de los espacios estancos y separados, y lo que hace precisamente es generar un flujo que atraviesa y que retroalimenta las distintas disciplinas y los distintos saberes. No sé si respondí, Oscar. Sí, después si quieren les pasamos bibliografía. Si dejan me parece que una buena idea sería por ahí que dejen sus mails cuando hagan el pedido de certificado del webinar, y ahí nos quedan los correos de todos y todas y les podemos compartir alguna carpeta con bibliografía, por supuesto. Recuerden además, quienes quieran hacer consultas, levantar la mano por medio del Zoom para habilitar el micrófono y preguntar directamente a Eduardo o a Luz. Así que, Fernando, tu turno. Muchas gracias, Soledad. Bueno, felicitaciones a Luz y a Eduardo, ¿no? Muchas gracias por los aportes. Muy breve para ambos, ¿no? Muy breve para que también otras y otros puedan
participar. A propósito de conceptos que ustedes instalaban, ¿no? Luz, interseccionalidad, Eduardo, sexopolítica, entre otros. ¿Qué consideran ustedes, ¿no?, como comunicadores a propósito de estos recientes estallidos sociales, revoluciones sociales que se han estado generando y se están generando actualmente en Latinoamérica, ¿no? A propósito del proyecto que nos convoca, ¿no? COMLAT, ¿no? Comunicación Latinoamericana. ¿Qué elementos ven ustedes que permiten asegurar de que conceptos como género, aborto, identidades, se instalan con fuerza y se instalan más allá de una legislación, sino que se instalan como conceptos culturales ya desde otra mirada, ¿no? Desde la comunicación, a propósito de nuestros estudiantes que están participando hoy también. Luz y Eduardo, muchas gracias. Asegurar, qué palabra fuerte. A ver, me parece que si hay algo que hoy sabemos es que no hay garantías, que no hay certezas, que nada es seguro, pero efectivamente me parece que, a ver, estos conceptos o estas ideas que empiezan a tener como circulación más allá de los espacios legislativos o del Estado, que en realidad hacen como el camino inverso en muchos casos. En Argentina, en algunos temas, sí fue una decisión política, estatal, llevar adelante algunas legislaciones, más allá de cierta resistencia que hoy todavía se encuentra en la sociedad, porque digo, hoy estamos acá todos nosotros, nosotras, nosotres, dialogando sobre estas cuestiones, en un clima obviamente de intercambio súper ameno, pero la realidad es que en esto sí somos como muy conscientes de que sigue siendo un microclima en algún sentido, o sea que no es algo que está absolutamente extendido en toda la sociedad, ni siquiera me atrevo a decir en toda la comunidad académica latinoamericana. Sin embargo, me parece que, a ver, como las dos cosas, en mi doble rol de triple, de docente investigadora y de comunicadora, me parece que lo que no hay que dejar de hacer es de seguir adelante construyendo datos, construyendo información, trabajando precisamente sobre estas problemáticas y visibilizándolas. Me parece que que nuestra mayor labor hoy es visibilizarlas, ponerlas en discusión, ponerlas arriba de la mesa y dar cuenta de qué es lo que está... me parece que romper un poco con el relato por ahí hegemónico, heterosis normativo, colonial, o sea, con toda esta lógica me parece que es romper nuestro desafío como comunicadores y comunicadoras, es romper con ese relato hegemónico y plantear otros tipos de relato. Entonces yo lo que decía, les proponía es dar cuenta entonces de estas problemáticas, pero precisamente como levantaba Eduardo, desde las mismas periferias. O sea, levantar las voces de quienes son sujetos de estas mismas problemáticas. Entonces, en ese sentido, me parece que la universidad tiene el desafío de no hablar en nombre de, sino al contrario, me parece como habilitar precisamente esas mismas voces y generar esos espacios en una lógica horizontal, pero también en esto que yo les planteé hace un rato, de la co-construcción, la co-creación y la coevolución para con quienes son nuestros sujetos objetos de estudio. Con esta lógica y esta relación horizontal, me parece que es que podemos entonces reflexionar, visibilizar para poder reflexionar y desnaturalizar muchas cuestiones que tienen que ver con estas construcciones heteronormadas que llevan por lo menos, y voy a ser generosa, 200 años, y que las tenemos como muy naturalizadas todavía, y muchos sectores de la sociedad las tienen muy naturalizadas. Entonces, romper precisamente con estos estereotipos, estos prejuicios, estos conocimientos que se dan por cerrados de manera dogmática, me parece que es como el principio para empezar a discutir otras cuestiones. Y el camino es un camino largo y es un proceso que también es largo, pero yo creo que hay que insistir por un lado y ser muy paciente y aplicar toda la pedagogía posible precisamente para poder deconstruir estas cuestiones. Solo para acompañar a Luz en su reflexión, me parece muy certera y pertinente este proceso de historización. La necesidad de darnos cuenta del peso que cargamos nuestra sociedad, del peso que cargan nuestras sociedades, ese peso histórico, ¿no? El peso de la opresión, el peso de las violencias, el peso de los procesos de conquista y colonización, de la negación. Eso va quedando.
va quedando en nosotros, va quedando marcado. Incluso yo diría va quedando marcado en nuestros genes, en nuestra filiación, en nuestras filiaciones, en nuestros modos de entender al otro. Finalmente somos la marca de esa opresión, somos la marca de esa opresión histórica, de esa violencia histórica. En nuestro caso, digamos, a partir de octubre 19, perdón, no 2020, sino que octubre 19, en donde existe nuestro despertar, digamos, de los múltiples despertares que están ocurriendo en múltiples lugares del mundo, nuestro despertar que ocurre el 19, octubre 19, es precisamente también hay que entenderlo en clave histórica, siento yo, percibo yo, ¿no? No basta solo con entender al presente y las cuestiones que pueden haber impactado para que eso surgiera como una llamarada, ¿no? Como un fuaf, sino que más bien hay que entender no solamente el proceso de 30 años, como se mencionó al principio, de este despertar chilena, ¿no? No son 30 pesos, son 30 años, era la frase que estaba consolidada, digamos, ¿no? Y yo diría que no son 30 años, son 500 años, quizás. Y son 500 años sobre todo para nuestras sociedades, para nuestros colectivos, para nuestras comunidades, en fin, para nuestros grupos, en fin, para quienes soñamos y pensamos y imaginamos un bienestar. Un bienestar desde la comunidad, desde el ser el otro, ¿no? Desde una conciencia plena de que no sería yo si no estuviera con otra y con otro, ¿no? Si no fuera el otro posible, yo no soy posible. Esas concepciones de humanidad son nuestras, son muy propias de nosotros, de la humanidad toda, pero también con ciertas lógicas locales, de localías, ¿no? Cómo entender a la otredad, cómo entender al otro que soy yo mismo. Creo que eso está en nosotros también hoy por hoy, digamos, en nuestra política, en nuestras reflexiones políticas. Hemos pasado por procesos del 19, 20, 21, que han modificado el escenario, y en este momento político nacional, y en este momento estamos transitando hacia una nueva carta fundamental en donde estas cosas debiesen ser discutidas. Se establecieron ciertos mecanismos de entrada en cuanto a equilibrio de género, en cuanto a incorporación de sociedades, naciones indígenas en la conformación y con la construcción de esta Carta Fundamental, que precisamente intentarían apelar a ello, ¿no? A esta suerte de reconocimiento de los olvidados, de los olvidados, de las olvidadas. Muy bien, me llegan 2 preguntas más por privado, tengo una para cada uno. Primero, Luz, que viene a ampliar justamente la pregunta de Fernando, porque habías hablado de interseccionalidad y de colonialidad, entonces, ¿cómo se articulan estos conceptos? Ya hablamos de lo histórico, pero pensando en Latinoamérica. Bueno, bien, lo junto con lo que venía planteando Eduardo. Precisamente, a ver, el concepto de interseccionalidad lo trabajamos hace un rato. Yo levanto y estoy trabajando ahora con los conceptos y los aportes de Rita Segato y de Quijano con respecto a la idea de colonialidad y en realidad a cómo ellos trabajan en la construcción del otro, cómo a partir del proceso de colonialidad que tuvimos en Latinoamérica, hubo también una construcción necesaria de la otredad, de la alteridad, precisamente para poder construir el sistema mundo de centro-periferia en el cual nos han ubicado nosotros históricamente. Entonces, en ese sentido, también la invención de la raza, como la llama Quijano, ha sido un factor y un elemento que es fundamental para poder entonces establecer quiénes son los unos y los otros en nuestras sociedades como la sociedad latinoamericana. Entonces, el trabajo me parece que también hoy, incluso hoy, estos 500 años después, es seguir rompiendo o volver a reconstruir o a repensar qué es esa alteridad, qué es la alteridad hoy en Latinoamérica. ¿Quiénes son los unos? ¿Cuál es la lógica hegemónica? ¿Cuáles son las identidades y las subjetividades que se siguen proclamando hegemónicas? ¿Y dónde en realidad quedamos todos aquellos y aquellas que no lo somos? O sea, cómo la raza sigue afectando y sigue generando, y entender precisamente la lógica de la raza o la racialidad como un efecto y no como una causa. O sea, lo que sucede en nuestras sociedades en Latinoamérica, que esta idea que tenemos, y ahora sí hablo por Argentina, que es un poco la discusión que se dio en redes el año pasado, cuando fue en Estados Unidos todo lo de
lo de Floyd y el estallido del Black Lives Matter, en la Argentina estaba la discusión y esta cuestión de que, bueno, en Argentina no hay racismo, no hay discriminación porque nos hemos encargado sistemáticamente en el siglo XIX de eliminar casi todo el vestigio afrodescendiente que teníamos. No porque no existiera, sino porque ha habido un plan sistemático de genocidio en ese sentido también. Entonces, está esta idea que sobrevuela de que como no tenemos afrodescendientes o no son tan visibles como en otros países, no hay racismo. Y la verdad que seguimos siendo una sociedad fuertemente racista y hemos construido nuestros otros en otros cuerpos, en otras corporalidades, en otras, con otras formas y con otras expresiones, pero digo, el racismo sigue estando presente. Cuando existen discriminaciones con respecto a los pueblos originarios, a migrantes provenientes de países limítrofes, digo, cuando generamos todo, no sé, tenemos sí muchos haitianos hoy, muchos venezolanos, tenemos mucha gente proveniente de Senegal, digo, entonces sí hay una construcción de la otredad en la cual ese vínculo no es un vínculo sano ni armonioso. Entonces también asumir estas problemáticas, asumir estas gramáticas y estas formas de lectura que nos han impreso con respecto a la otredad, es también el desafío y es parte de esta deconstrucción que está atravesada obviamente por los géneros, o sea, por la cuestión de género, pero por eso nosotros decimos que, bueno, hay que pensarla de manera transdisciplinar, no es, y de manera interseccional. No es una única cosa la que nos determina nuestro posicionamiento en la sociedad, sino precisamente tenemos que poner en juego todos estos elementos que tienen y que subyacen y que los tenemos interiorizados, y a partir de ahí poder repensar entonces cómo van a funcionar y cómo los vamos a vincular en nuestras sociedades de una manera más armónica, más sana, yo insisto con esto, más libre, más igualitaria, pensando en qué mundo le queremos dejar también a nuestros hijos, hijas, hijes, o quienes hayan decidido no tener hijos, hijas, hijes, a la población que venga después de nosotros, ¿bien? Pero me parece que es interesante pensar esto que propone Rita Segato, de entender la corporeidad, pero también entender la racialidad como signos en movimiento. Y a partir de ahí sí tomo por ahí la influencia comunicacional del pragmatismo de Peirce, de decir, bueno, si somos signos en movimiento, pensemos qué efectos estamos causando, y qué efectos entonces causa nuestra puesta en juego permanente en estas discusiones y en estas reflexiones, ¿no? Muchas gracias, Luz. Pregunta para Eduardo. A partir del concepto de sexopolítica, lo normativizado y las resistencias, ¿cuál es la relación del Estado con el gentío raro? El Estado. Una entelequia. Una entelequia, es decir, sabemos que está ahí, pero muchas veces no los vemos, ¿no? No sabemos muy bien cómo se comporta, no entendemos los detalles, sus detalles, reconocemos a sus voceros, pero siempre nos es difícil, digamos, comprenderlo a plenitud. Hay miles de interpretaciones o cientos de interpretaciones respecto a lo que es el Estado o cómo actúa el Estado y, en fin, distintos tipos de Estado, en fin. Lo cierto es que existe ahí una suerte de institución, ¿no? Institución que vela por algo que cada sociedad debería definirse, ¿no? O que actúa en nombre de alguien, o actúa en nombre de algo, en fin. Por eso digo que es una entelequia, es algo que se nos cuela de las manos, ¿no? Más sabemos que hay una presencia de poder ahí. Sabemos que se impone, sabemos que lo olemos, ¿no? Y lo vemos representado de maneras diversas. El gentío raro, el gentío raro en términos de una suerte de colectivo inhackeable, como decía al final, ¿no? Modificable, en tránsito permanente, de ahí la conversación con Puñales, ¿no? Con Lola, con Claudia, tránsito, se posiciona frente a esta entelequia, también ofreciendo inhackeabilidad. Por tanto, es una suerte de disputa por el espacio, por la discursividad, para ponerlo en términos comunicacionales.
de la lectura de sí. No deseo que el Estado me interprete o me interpele o me lea del modo que el Estado decida o imponga. Yo establezco también mis propios términos. También defino mis propias lógicas. Esas lógicas también pueden ser de distinto tipo. Afectivas, sexopolíticas, generativas, transformativas, en fin. El Estado tenderá, sí, ciertamente, a imponer sus propias lógicas, a imponer, a establecerse hegemónico. El gentío raro entonces actúa frente a eso inteligentemente, encontrando las fisuras, adentrándose en esas fisuras, molestando desde ahí. Es una doble lectura o triple lectura del presente. Es dificultoso ser gentío raro en esos términos, no es fácil serlo. Es un cuestionamiento permanente de todo y de sí. Es precisamente para no ser asible, para que no te administren o gubernamentalicen, ¿no? Regulen, te incorporen dentro del circuito. Es una molestia y establecen marcas de molestia. El Estado y sus mecanismos establecen marcas de molestia, de alejamiento respecto de eso que puede ser molesto. Y estigmatiza, ¿no? Hablábamos de la estigmatización y cómo Claudia emergía como una figura molesta, pero sin embargo deseante. Reconocernos deseantes, por eso es que Claudia habla del deseo, habla del placer. Reconocer el deseo, reconocer el placer, reconocernos deseantes, probablemente sea una fractura de la imposición hegemónica del Estado-Nación. Probablemente, digo, son ejercicios de búsqueda, como hacen las ciencias sociales, ¿no? De intentar comprender. Gentío raro entonces aparece permanentemente fluido, gender fluid, ¿no? El gender fluid que se ofrece hoy por hoy como una reflexión. La sexopolítica entonces sería mecanismos de comprensión de estos marcos de acción, ¿no? De estos marcos de acción entre la institucionalidad o cualquier institución, no solamente el Estado, familia, iglesia, milicias, en fin. Pero nos permite entender este marco de relación, este marco de disputas. Muchas gracias, Eduardo. Vamos dando cierre a este encuentro. Aprovecho para compartir con ustedes los agradecimientos por este análisis, por sus presentaciones. En el chat agradecen el análisis dramático y emotivo y conmovedor. Agradecen el espacio de reflexión, la oportunidad de compartir, intercambiar sobre la perspectiva de género, emotivo encuentro para repensar la alteridad, ser el otro, algunos de los comentarios que fueron llegando por medio del chat. Muy bien, ahora sí entonces agradecemos su participación al primer webinario del programa internacional COMLAT, desarrollado de forma conjunta por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora de Argentina, la Universidad Bernardo O'Higgins de Chile, la Corporación Universitaria Americana de Colombia y la Universidad de Lima de Perú. Agradecemos a las autoridades, docentes, no docentes, estudiantes, graduados, a toda la comunidad educativa entonces de estas instituciones y esperamos contar con su presencia para las próximas actividades. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos. Gracias, Eduardo, gracias Luz, Fernando, Gracias Jessica, muchas gracias